Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de la anatomía del sistema nasolagrimal y glándula lagrimal. Primero voy a empezar con el aparato secretor. Es importante recalcar que la glándula lagrimal principal es una glándula exócrina donde se caracteriza porque tiene múltiples yemas ectodérmicas sólidas, como podemos ver en el gráfico, y se localiza en la parte superolateral y anterior de la órbita dentro de la fosa lagrimal. Esta glándula lagrimal está dividida por la aponeurosis del elevador, donde la divide en dos lóbulos, el lóbulo orbitario y el óvulo palpebral. La aponeurosis del elevador se considera un tejido fibroadiposo. Entonces, como podemos ver en estos gráficos, les puse varios para que entiendan la división como en el primero. Y como abajo la aponeurosis del elevador la divide, ok, otra parte también de la anatomía es el ligamento transverso superior, o también conocido como el ligamento de Whitney. Este se inserta en la división de los dos lóbulos, como podemos ver en el gráfico, y se considera que forma septos, o también conocidos como tabiques, a través del estroma de la glándula. Entonces, la glándula lagrimal se considera que tiene aproximadamente 8 a 12 conductos lagrimales. Estos generalmente se encuentran a 5 milímetros por encima del margen lateral del tarso, atraviesan la aponeurosis del elevador posterior, atraviesan el músculo de Müller y la conjuntiva. Es importante recalcar que los conductos excretores lagrimales pasan a través de la porción palpebral de la glándula y su estripación puede reducir la secreción en toda la glándula. Entonces aquí es importante que la porción palpebral, hay que tener cuidado con estos conductillos en el momento de hacer biopsias. En sí las dos, pero es importante recalcar una más que la otra. La inervación. La inervación generalmente existe de dos vías, la vía aferente y eferente. Entonces, la rama oftálmica del nervio trigémino aporta la sensibilidad que se considera la vía aferente de este arco reflejo lagrimal. Y la vía aferente, es importante también recalcar que una irritación en la superficie ocular va a estimular la producción de las lágrimas en la glándula lagrimal. Entonces, como podemos ver en el gráfico, de dónde sale la rama oftálmica del nervio trigémino y cómo se va distribuyendo. Ok, ahora la vía aferente. Las fibras parasimpáticas que se originan normalmente en el núcleo salivar superior de la protuberancia salen, como podemos ver en el gráfico, salen del tronco del encéfalo con el nervio facial, que es el sexto par. Después las fibras lagrimales salen del séptimo par, formando el nervio petroso superficial mayor y van a llegar al ganglio esfenopalatino. Desde allí se cree que ingresan a la glándula lagrimal a través de la rama superior del nervio cigomático y está por tanto a través de una anastomosis entre el cigomático y el temporal. Vamos a ver un poquito de su irrigación.
como les mencioné antes, que la glándula lagrimal, recalcar que recibe fibras nerviosas secretoras, motoras, colinérgicas y tiene una inervación sensorial. Y como les dije antes, en la irrigación, la arteria oftálmica es la rama, que es una rama de la carótida interna. Esta generalmente se caracteriza porque vasculariza la glándula. Y ahí vemos de dónde sale en el primer gráfico de la carótida interna, y esta se va distribuyendo y se va dividiendo. Ok, también es importante recalcar que no solo hay la glándula lagrimal principal, sino que hay glándulas accesorias. Estas también se consideran glándulas exócrinas. ¿Cuáles son? Una de las más importantes, la Krauss y la Wolfram. ¿En dónde se localizan? Normalmente se localizan en el fondo de saco superior, por encima del margen superior del tarso. Y estas, ¿qué es lo que van a producir? Producen el 10% de volumen de secreción de la lágrima total. Entonces, como vemos, es en el fondo de saco. Aquí está la glándula de Wolfram y la de Krauss va a estar un poquito más arriba. También cabe recalcar que no solo esas glándulas tenemos, sino también tenemos la de 6, como está en el gráfico, la de Moll, las de Mebonio y otras como las glándulas de Mann. Otra cosa, otro dato muy importante es que normalmente los recién nacidos no generan lágrimas al nacer. Entonces se considera que las glándulas lagrimales son pequeñas y no funcionan, ese es el porqué, y no funcionan por completo hasta las 6 semanas de vida. Eso es muy importante recordar en un recién nacido. Ahora sí, les voy a mencionar acerca de la composición de la película lagrimal. Las células calciformes de la conjuntiva, que forman la capa interna de la película, como la mucina, generalmente vamos a encontrar que la película lagrimal está dividida en la capa de mucina, la acuosa y la lipídica, y normalmente estas permiten la distribución regular de la lágrima por la superficie ocular. Entonces aquí podemos ver en el gráfico su división para que sea un poquito más fácil de entender. Entonces las glándulas lagrimales accesorias y principal, estas generalmente se encargan en la capa intermedia acuosa de la película. Y la secreción acuosa lagrimal se va a dividir en una secreción basal de baja intensidad y una secreción refleja. La glándula lagrimal principal, esta es encargada del lagrimeo reflejo. Entonces otra vez podemos ver en el gráfico la glándula lagrimal y su división en los lóbulos. Podemos ver aquí la conjuntiva, las glándulas de Mebonio, la córnea y la división de la película lagrimal, que se va a dividir, como les mencioné antes, capa mucosa, capa de agua, que es la acuosa, y la lipídica o oleaginosa. Okay, las glándulas de Mebonio es una capa oleosa, que es la capa más externa de la película lagrimal, y esta es importante porque reduce la evaporación de la capa acuosa subyacente. Otra vez vamos a ver su división. Entonces, en estos gráficos les puse varios gráficos para que puedan entender un poco la anatomía. Y ahora vamos con el aparato secretor. Ya, entonces al final de la quinta semana de gestación, el surco nasolagrimal se forma. En este suelo de este surco se forma el conducto nasolagrimal y a partir del engrosamiento lineal del ectodermo. Entonces aquí muy importante que está el surco nasolagrimal, su suelo, como les dije, se forma el conducto nasolagrimal, que es de parte del ectodermo, y en la nariz va a desembocar el meato inferior. La canalización de este conducto suele ser completa en el momento del nacimiento, y también podemos considerar que una canalización incompleta puede generar una obstrucción congénita del conducto nasolagrimal.
Ok, importante también recalcar, esto es sumamente importante, que la obstrucción del extremo distal, generalmente ahí se encuentra la válvula de Hasner, que normalmente el 5% son sintomáticas. También importante mencionarles que el conducto en desarrollo se extiende normalmente intranasalmente saliendo dentro del meato inferior. El tejido de este generalmente es como un cordón que se rompe y forma una luz. Y otra vez recalcar importante que la obstrucción en el extremo distal, normalmente ahí se encuentra la válvula de Hasner. Normalmente su permeabilidad completa se realiza en los primeros meses de vida. Entonces el sistema lagrimal se considera tiene un epitelio no queratinizado, escamoso estratificado. Normalmente los puntos lagrimales y los canalículos están revestidos por este. Tiene como su anatomía, se va a dividir en varias partes. La entrada del aparato lagrimal se realiza por donde, como está en el gráfico, a través de los puntos lagrimales, que tiene una medición de 0.3 milímetros de diámetro. Ahí vamos en orden. El punto lagrimal inferior se encuentra ligeramente más lateral que el superior y el punto inferior está a 6.5 milímetros del canto medial y el punto superior a 6 milímetros. Cada uno de los puntos lagrimales tienen o van a terminar en su ampolla. Entonces, como vamos a ver aquí en anatomía, el punto lagrimal, primero está la ampolla, punto lagrimal, la ampolla de 2 milímetros, los canalículos superior e inferior que van a desembocar en el canalículo común. Después va a aparecer el saco lagrimal que tiene una medición de 12 a 15 milímetros. El canalículo más o menos va a medir, superior e inferior más o menos va a medir de 8 a 10 milímetros. Todo esto después del saco lagrimal va a conectarse con el conducto nasolagrimal que va a medir de 12 a 18 milímetros. Estas mediciones varían dependiendo de qué libro estemos sacando. Generalmente esta es información de la academia. Y después esto va a desembocar en el meato inferior, donde les he mencionado y les voy a mencionar varias veces que está la válvula de Hasner, que generalmente esta es la que se destruye en niños y que más o menos en meses ya no está, ya se permeabiliza por completo. En unos libros generalmente le dicen que al año ya está permeable, en otros dados, y si en ese tiempo no está, pues ya hay que considerar otros procedimientos. Entonces aquí otra vez les voy a seguir mencionando, otra vez esto es muy importante que se aprenda. El punto lagrimal se continúa con el canalículo, como les mencioné, canalículo superior e inferior. Estos generalmente siguen un trayecto vertical de unos 2 milímetros y después se angulan a 90 grados, como vemos acá, para continuar con el canalículo para continuar con un canalículo que más o menos mide de 8 a 10 milímetros en dirección medial hasta conectarse con el saco lagrimal. Entonces, en el saco el canalículo entra para formar la válvula de Rosemuller. Entonces, es importante recalcar que ahí tenemos varias válvulas. La de Rosemuller es muy importante, donde su función impide el reflujo retrógrado, por ejemplo, normalmente el reflujo de material purulento. Entonces, otra vez, como les mencioné, los canalículos generalmente se unen y forman un canalículo común antes de penetrar en la pared lateral del saco lagrimal. Su función, ahí van a estar las válvulas, normalmente las más importantes, lo que generalmente siempre estamos mencionando va a ser la válvula de Rosemuller, la válvula de Hasner y también les puse otras válvulas, como aquí en este gráfico les voy enumerando y les voy diciendo los diferentes tipos de válvulas que
existe. Una vez ya que entramos al saco lagrimal, este está formado, es un conducto membranoso y está formado por dos capas, que es la capa columna superficial y la capa profunda. Esta capa generalmente tiene cilios. Entonces el saco lagrimal se localiza en la parte medial y anterior de la órbita y se encuentra ubicado dentro de una fosa ósea que la limita por la cresta lagrimal anterior y posterior, en las cuales se inserta el tendón cantal medial. El saco lagrimal mide, dependiendo de 1.5 a 2.5 milímetros de diámetro y una longitud de 12 a 15. Como les dije, según el libro que ustedes empiecen a estudiar, van a encontrar valores parecidos, no varía mucho esa bibliografía. Es importante también recalcar que la orientación normal del conducto es hacia atrás y ligeramente lateral, y esto es muy importante tener en cuenta para los sondeos del conducto nasolagrimal, para así evitar un pase submucoso traumático de la sonda, es decir, para hacer una doble fístula o una doble entrada. Entonces, como les dije, el saco se encuentra dentro de una fosa ósea bordeada por la cresta lagrimal anterior y posterior, donde el tendón cantal los envuelve. Entonces el pilar anterior se inserta en la cresta lagrimal anterior y el pilar posterior, donde está el músculo de Horner, lo hace en la cresta lagrimal posterior. Aquí podemos ver la anatomía del hueso lagrimal, cómo se divide en su cresta lagrimal posterior. Aquí les puse el músculo de Horner, donde podemos encontrar que es muy pequeño y también profundo, y se inserta en la cresta del hueso lagrimal y se bifurca para terminar detrás de los puntos lagrimales. Aquí es muy importante considerar que la cabeza superficial se adhiere a la cresta lagrimal anterior y la cabeza profunda junto al músculo Horner a la cresta lagrimal posterior. Y también hay que recalcar, esto es muy importante, que en el saco se encuentran los vasos angulares, que se encuentran a 7 a 8 milímetros medial al ángulo del cantal medial. Al momento de cirugías como una acrocistitis se puede lesionar y puede generar mucho sangrado. Entonces aquí es lo que ya les mencioné de la arteria vena angular, que se localiza a 7 a 8 milímetros mediales al ángulo del canto medial y que se anastomosan con los sistemas vasculares de la cara y de la órbita. Entonces, ¿cuánto mide el conducto? Ya les mencioné antes, de 2 a 8 milímetros. Este va a desembocar en la nariz a través del agujero situado por debajo del cornete inferior, que se considera el que es el meato inferior, y que suele estar cubierto por un pliegue de mucosa, como les sigo mencionando, que es la válvula de Hasner. Según la anatomía, el meato nasal inferior se encuentra a unos 2.5 milímetros posterior a la narina. Y ya vamos a terminar. Es importante hablar también acerca de la fisiología de la bomba lagrimal. Aquí la evaporación elimina aproximadamente un 10% de la lágrima en personas jóvenes y un 20% en ancianos. La mayor parte del flujo lagrimal es bombeado de forma activa a partir del lago lagrimal por acción del músculo auricular. Entonces aquí vemos la bomba lagrimal en este gráfico, que es muy interesante, en donde en el gráfico A muestra el estado de relajación de los puntos lagrimales, que se localiza, que normalmente ahí está el lago lagrimal. Cuando se cierran normalmente los párpados, como vemos en el gráfico B, el auricular se contrae y el auricular pretarsal comprime y cierra el canalículo. Es importante saber que el auricular presaptar se inserta en el saco lagrimal, tira del saco lagrimal para abrirlo, generando una presión negativa que empuja las lágrimas hacia el saco. Entonces, así se va trasladando la lágrima y va a desembocar en el meato inferior. Cuando se abren los párpados, el auricular se relaja y las fuerzas elásticas que generan una presión positiva dentro del saco va a empujar a las lágrimas hacia la parte inferior del conducto. Entonces, como vemos, muy fácil. Momento de cerrar el párpado, vemos que se constriñen los canalículos y todo el lago lagrimal se traslada hacia el meato inferior. Y cuando abre el párpado, estos canalículos se van a construir más abajo
que sería en la parte del conducto, y la glándula y el líquido vasalil. Entonces, lo mismo que les mencioné, también se lo considera. Eso sí, también es importante que un párpado debilitado interfiere con el mecanismo del bombeo lagrimal normal. Y también esto explica mucho que en algunos pacientes que han tenido una parálisis facial parcial desarrollan mucha epífora. Entonces ya sabemos del por qué, por la debilidad de los músculos. Y por último, algo que siempre les he estado mencionando, que el 30% de los recién nacidos a término, la salida del conducto nasolagrimal está cerrado y puede permanecer así hasta 6 meses. Muchas gracias.